Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahar y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido. Y bueno, este es el único motivo de Navidad que tengo en el set. Discúlpenme si escuchan algún ruido hacia afuera, pero es que están construyendo y no lo puedo evitar. Sale de mis manos, ¿ok? Bueno, el día de hoy, como pudieron darse cuenta, estoy grabando los videos, estoy entregando los videos de la lectura semanal y va a ser la última semana del año 2023. No importa cuando tú veas esta lectura, pues las lecturas son atemporales. Cuando tú necesites escucharlas, cuando va a llegar a ti. Pero yo la estoy grabando justamente unos días previo a la última semana de diciembre. Estaré tratando, Dios mediante, entregarlo el domingo para que caiga 25 y así tengamos el 25 y el 31 cubierto en una misma lectura, porque me voy unos días con mi familia, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la idea de esta lectura? La idea de esta lectura, y ustedes saben que yo siempre tiro hacia la sanación. Más que para la predicción, me gusta es la sanación. Es mi estilo, es lo que quiero en este canal, ayudaros, wow. Ayudarles a ustedes y a mí mismo en el proceso de sanar, ir trabajando la sombra e ir mejorando cada día más, ¿ok? Entonces yo pensé que esta última lectura del año 2023 para los signos zodiacales, de repente grabo algo más de manera general, pero para los signos del año 2023 quisiera saber qué energía debemos de dejar atrás para comenzar un nuevo año 2024. Recuerden que estamos en Mercurio retrógrado. Es excelente momento para nosotros darnos cuenta realmente qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar, por qué nos ha mejorado algo. O sea, Mercurio retrógrado nos permite ir mucho más profundo en nuestra psiqui y ver realmente las cosas. Hay amores del pasado que vuelven, hay viejos amigos que regresan, antiguos jefes. Bien, muchas cosas del pasado no resueltas vuelven. Y como yo lo dije en un post, no es que te extrañen, es que es Mercurio retrógrado que nos pone pensativos y nos ayuda a conectarnos desde otro punto de vista, y nos, como que a través de la añoranza de lo que no pudo ser y de lo que no quedó resuelto. Entonces, Mercurio retrógrado, no se toman decisiones importantes, no se firman contratos sin ver bien la letra chiquita, a menos que no se pueda evitar, no se operan, a menos que tengan una emergencia. Las cosas legales también es bueno dejarlo para después, porque este periodo nos permite hurgar mucho más adentro de lo que normalmente está. Bien, entonces, nada, con este Mercurio vamos a ver qué es lo que realmente tenemos que terminar de soltar, qué nos pueden decir los maestros a través de la lectura. Ellos irán sacando, pero yo tengo un cierto tipo de cartas aquí que nos van a ayudar a eso. ¿Para qué? Para que el 2 de enero, cuando salga el Mercurio retrógrado, dele una semana más al coletazo, comencemos a accionar totalmente diferente. El año 2024 es un año súper sanador, con mucho movimiento, intenso, de buena manera, y bueno, vamos a aprovechar con todo el power. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles son los mazos que vamos a utilizar. Bueno, los mazos que vamos a estar utilizando es el oráculo del chamán místico. Vamos a comenzar a ver la energía por la cual estamos transitando en estos momentos de finales del 2023 y qué nos dice como para el 2024. Siguiendo la onda de Colette Baron-Reid, tenemos el oráculo de las 7 energías. Ahí nos estarán informando más o menos en cuál de los chakras tenemos que trabajar. Recuerda que los chakras son 7 cuerpos energéticos. Hay muchos más, pero en general los más importantes, según la tradición, son 7 principales, que son del chakra base a la coronilla, ¿ok? Entonces eso nos dará como un ambiente algo más misterioso.
El tarot que voy a estar utilizando para la lectura como tal es de Good Tarot, también de Colin Baron Ray. Es un tarot que es muy... Ay, es muy bello, es súper tierno, porque estamos en una energía que realmente nos demanda que tengamos mucha paciencia con nosotros, que tengamos mucho amor hacia nosotros, mucha comprensión. Entonces, eso me parece excelente para la ocasión. Voy a tener el oráculo de las Dríades. Ven hacia por detrás, no tengo la cajita porque mi mamá la dejó. Y por último, el tarot de viceversa, para que nos muestren qué es lo que no hemos visto todavía de la situación que se nos plantea. Recuerden, mis queridos, que esta es una lectura general, y la lectura general es, por ende, no va a pegar al 100% contigo. Entonces tú nada más escoge lo que te vibre, le escoge lo que realmente se engancha en tu vida, y el resto déjalo ir. Yo me estoy conectando con un colectivo, yo no me estoy conectando directamente contigo. Ahora, si tú quieres una lectura privada, perfecto. En la cajita de descripciones están mis otras redes sociales y por donde me puedes escribir para agendar cita o cualquier duda o consulta, también me la pueden hacer por allí. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, voy a sacar las cartas, voy a limpiar, acomodar, a cambiar la posición de la cámara y nos vemos dentro de un segundo por ustedes. Bye bye. Ok, mi querido Escorpio, aquí están tus carticas. Vamos a colocar los mazos por este lado. Recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto lo puedes dejar ir. Vamos a dejar estas últimas 4 cartas de aquí a un ladito para culminar la lectura. ¿Ok? Vamos a ver, mi querido Escorpio, cuál es la energía. Ay, qué bonito. Mira, el maíz. Ay, felicidades, Escorpio. El maíz es el símbolo de la abundancia, de la prosperidad, tanto monetaria como en cualquier ámbito en que te llenes, te regocijes de alegría, de amor, de felicidad. Está representado aquí. Ay. Ese es como el trigo también, que forma, cuando te sale esta carta, es un augurio buenísimo, buenísimo. Es como que lo que has sembrado, mi querido Escorpio, por fin están dando su fruto, o por fin van a comenzar a dar su fruto ahora en el 2024. Me alegra muchísimo, de verdad, porque te lo mereces. Vamos a ver, ¿qué más tienen por aquí? Ay, mira, este es como los frutos del árbol y sanando el corazón. Ok, ¿qué es lo que yo veo aquí? Este trabajo de sanar el corazón que tú has tenido últimamente, o que has hecho o has ayudado a otras personas, están comenzando a dar su fruto, o van a comenzar a dar su fruto. Y es importante, en tal caso, a lo muy personal, si necesitas o requieres o ves que hay heridas que todavía no están sanadas, es buen momento de ponerte a sanar el corazoncito, mi querido Escorpión, porque te salió la carta del maíz. Y la carta del maíz es como que lo que tú siembras se da, y te salió la fruta del árbol. O sea, es decir, que si tú tienes un corazón herido, bien, un corazón que sufre, un corazón que odia, los frutos que te va a dar ese árbol van a ser amargos. No te va a servir. Entonces, esto es para que tengas cuidado, mi querido Escorpio, cuáles son los sentimientos con que tú estás haciendo las cosas, porque eso mismo es lo que vas a cosechar. ¿Ok? Entonces, si a ti te hicieron daño y tú estás así, que estás o sea, que estás haciendo las cosas de mala gana, como para que otro sufra, X, Y, Z, eso mismo vas a cosechar. Entonces hay que sanar ese corazoncito para que todo lo que sanemos se nos devuelva en amor, en cariño, en lealtad, en verdad, en sinceridad, ¿sabes? Entonces vamos a sanar ese corazoncito para poder cosechar frutos buenísimos. Y mira, lo que tú siembres se te va a dar. Lo que siempre se te va a dar. Entonces vamos a sembrar cosas buenas para que este año 2024 sean cosas maravillosas a tu alrededor. Ok, vamos a ver ahora qué te quieren decir con el tarot.
los guías y maestros. Ya están prebarajadas, pero vamos a hacerlo así nuevamente. Vamos a picar en 3 para que nos den 5 carticas. Para mi querido Escorpio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ok, vamos a ver. Ahí salió la primera. Salieron 2. Déjenme arreglarlas de una vez. Ay. Ay, perdón, que le di al micrófono sin querer. Ok, vamos a ver qué tiene al fondo de la baraja. Muy bien. Voy a agarrar esta también. Ok, mi querido Scorpio. Mire, vamos a ponerlo aquí este. Este año 2024. Ve, ¿por qué yo te digo que tienes que sanar tu corazón? Porque realmente esas emociones, esos sentimientos, esas frustraciones ha sido un cambio importante para ti. Es como que es eso por lo cual pasaste, como que te encarceló, te colocó en una posición como que no quiero sufrir más, no quiero, a ponerlo así, no quiero sufrir más. Aquí estoy viendo la luz. Ok, no quiero sufrir más, no quiero padecer más de que me engañen, lo que sea. Y te coloco en una posición de que se te formó como una especie de torre, se te formó una estructura, como que una zona de confort. Aquí nadie me hace daño. Bien, aquí yo me siento, aquí yo me quedo y simplemente nadie me puede hacer nada. Eso, mi querido Escorpio, tenemos que derrumbarlo, tenemos que liberar, tenemos que abrir y liberarnos de todos esos pensamientos que han formado parte de nuestro padecimiento, de nuestro sufrimiento. ¿Para qué? Para que tener esa oportunidad de conocer, de encontrar realmente algo que atesoremos muchísimo. Bien, que nos llene de alegría y que nos conecte con nosotros mismos en un equilibrio completo. ¿Ok? Equilibrio. Hay que tener paciencia, sí. Has tenido paciencia muchísimo, pero ya es hora de sanar ese corazoncito para liberarte de esas estructuras en las cuales te has mantenido por miedo a seguir padeciendo, porque es como que te hablaron mucho, es como que te dijeron, viste, yo te lo dije, que ibas a sufrir, por ejemplo, si es con una pareja o con un trabajo, viste, yo te dije que no agarraras ese trabajo, que no sé qué cosa. O hay muchas creencias a nivel a tu alrededor, de familia, de sociedad, de amistad, lo que sea, que te han tratado de, no es dar cizaña, porque de repente ellos te lo dicen de toda la buena onda, pero no es lo que tú realmente necesitas, no es, estás comiendo un fruto de su árbol y su árbol tú de repente está dando frutos amargos y tú te lo estás comiendo, te estás alimentando de eso. Entonces la idea es dejar de estar comiendo frutos. Ya va que estoy aquí quitándole el sonido a mi teléfono. La idea es dejar de comer frutos ajenos y comenzar a sembrar y cosechar tus propios frutos para que te lo comas. Y eso te va a dar una claridad de pensamiento increíble, ¿ok? Recordemos, querido Escorpio, que tú eres un signo de agua y aquí está manifestado 2 signos de agua, pero hay 3 de espada, o sea, de mente. Entonces vamos a darle con calma y con paciencia, sobre todo con paciencia, pero
Entonces, pues vas a ver que sí. Sanando ese corazoncito, mira, cambia todo lo que es ¿cómo es? De la historia. ¿Ok? Voy a dejar la paciencia por ahí. No sé, me dijeron que la dejara ahí. Y aquí ya van 2 cartas. Ay, Dios mío. Yo había visto esta, pero no había visto esta. Vamos a pedir una cartica más para mis queridos Escorpio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ok. Ay, qué lindo. Mira. Ay, qué chévere. Tenemos el rey de agua. Y aquí tenemos la reina de agua. Para un grupo de personas de Escorpio van a conseguir en este año 2024 esa persona, ese complemento ideal para ustedes, ¿ok? También me están diciendo que este trabajo de sanación que vas a hacer, ahora se le activó la alarma al vecino. Este trabajo de sanación que vas a tener te va a permitir poder comunicarte con otras personas. Bien, así creas que no te puedan entender, sí te van a entender porque van a sentir es tu vibración, tu frecuencia. Te vas a poder comunicar con las personas a través de lo que emana de ti. Muy bien, y vas a comenzar a tener a esperar paciente esa cosecha de ese árbol, de ese fruto. ¿Ven? Que vas a estar así como que, ok, él está aquí como que esperando que ella crezca. Va a tener que ser paciente porque él es grandote. Pero esta carta lo que me quiere decir es que estás en una posición de esperar a cosechar esos frutos. Y te salió el maíz, pero es que lo más impresionante es que tienes el maíz de energía principal. Eso significa que todo va a ser abundante. Por eso es que tienes que tener muchísimo cuidado con qué es lo que estás sembrando. Por eso es que te digo que tienes que cambiar esto, sanar tu corazón. Tú tienes todos los elementos a tu disposición. Mira que te salió el mago. ¿Ven? Te salió el mago y te salió el mundo. Éxito total. O sea, vas a terminar un ciclo y vas a comenzar otro ciclo, pero mira, con todas las leyes de la ley. Aunque hay para un grupo de personas que me están diciendo que este nuevo ciclo que van a empezar, o este año 2024 que están empezando, o que van a empezar ahora, si no hacen ese quiebre de estructura, si no hacen ese cambio necesario, ¿ok? Necesario de su siembra, de lo que ellos realmente son, les va a ser muy difícil comenzar. Es como que si tú haces un nuevo comienzo sin haber roto las estructuras, es como decirte que todo está como en un huevo y tú vas a tener que romper la cáscara para llegar al centro. Y cuando tratan de romper, por ejemplo, un pollito, vamos a ver eso. Si tú agarras un huevo que tiene un pollito adentro y tú rompes el huevo desde afuera, si el pollito no está listo, no va a sobrevivir, ¿verdad? Pero en cambio, si esperas a que el pollito esté listo y el pollito rompe la cáscara de adentro hacia afuera, hay vida. El pollito sobrevive porque está listo. Entonces, para un grupo de personas aquí, de mi querido Escorpio, ha llevado como un proceso, algo un poco largo, por eso es que me dijeron que dejara paciencia aquí. Que han tenido que tener mucha paciencia. De repente no tanto el Escorpio como tal, sino las personas que están a su alrededor. ¿Ok? Porque cuando uno está en un proceso, difícilmente uno vea el tiempo que se ha demorado en transcurrir el proceso, pero eso está bien porque es tu tiempo, tu ritmo. No puedes ir al ritmo de los demás, tienes que ir al tuyo. Entonces, siento que para un grupo de personas son como ese pollito. Bien, porque aquí está un nuevo indicio
con el mago y después viene el mundo, pero es como que si vamos a comenzar con el mundo, es como que si tuvieras el huevo y tienes que romper la cáscara tú mismo, tienes que romper esas estructuras por las cuales te has regido, si no toda tu vida, por muy largo tiempo en tu vida, y tienes que comenzar a poner las estructuras de tu base. ¿Qué pasó, Nancy? Sí, mi amor, estoy grabando. Gracias. Qué raro la sobre. Entonces, vas a tener que romper esas estructuras por ti mismo. No es que alguien va a tener que romperlas por ti, porque si alguien las rompe por ti, alguien externo las rompe por ti, de repente no tenga el efecto que tiene que tener, a menos que te estés tardando demasiado y el universo conspire y sea el que las rompa. Esa es la única forma, ¿ok? Pero me gusta. Vamos chévere, mi querido Scorpio. Vamos a ver qué quieren los maestros que tú veas que no has podido o no has logrado ver hasta el momento. Ay, no, me encanta. Mira, se repitió. Ay, estos dos son lo mismo. Mira, la paz que tú vas a sentir cuando tú logras romper esas estructuras y que salgas de ese corazón dañadito, o sea, de que realmente la venganza, dice, ay no, la venganza se come dulce, pero ¿qué tanto pesa? O sea, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánta tranquilidad te cuesta? Cuando uno está con esas emociones de querer venganza, de vengarse, de querer que el otro sufra lo que yo estoy sufriendo, estás malgastando tu energía. ¿Sabes? Estás malgastando tu energía. Entonces, la única forma de que tú realmente disfrutes el amor, que te reboses esa copa de sentimientos, de emociones, de que pruebes los frutos más dulces que tu paladar ha podido degustar, es a través de la libertad del pensamiento, del sentimiento, la libertad de ataduras con respecto a los sentimientos negativos que puedan estar rondando por tu cabecita o inclusive rondando por tu corazoncito. Entonces, eso es lo que quieren los maestros que vean. Suelta todo eso. Mírale la carta que quedó debajo de esta. Suelta todos esos pensamientos de escasez, tanto monetaria como espiritualmente hablando. ¿Sabes? Es como que ya, güey, ya suelta eso, no te sigas martirizando, porque la vida lo pone a cada uno en donde tiene que estar. Cuando alguien te hace algo y te dolió tantísimo que tienes que sanar tu corazón, no veas que esa persona te hizo algo malo, todo lo contrario. Esa persona te dio la oportunidad de conocer y de darte cuenta una herida de tu infancia que no has trabajado o una creencia, ¿sabes? Una creencia limitante. Entonces, trata de ver los vasos medio llenos, no medio vacío. Trata de darle la vuelta a la tortilla y buscar lo positivo, los milagros ocultos sobre las situaciones más difíciles que puedas tener. Y vas a ver, confía en mí, vas a ver que todo va a mejorar notablemente, ¿ok? Vamos ahora a ver las carticas acá para terminar ya la lectura. Ay, no, pero no, Scorpio. Yo quiero estar al lado de ti, Scorpio, este 2024. Mira, ríndete a los milagros. Ve, sé abierto a que los milagros ocurran en tu vida. Siente y sepa de que estos eventos son reales. Luego, suelta cualquier resistencia y desvanece cualquier pensamiento sobre que los milagros, o sea, como que no hagas que crees que los milagros pueden ocurrir. Eso es en palabras general. Ríndete a los milagros. Muchas veces a nosotros nos han criado de una forma, ¿ok? Con creencias de que los milagros no existen, que eso nada más es... Ok, Scorpio, seguimos. Se me había apagado la cámara.
Bueno, entonces ábrete, mi querido Escorpio, a los milagros, porque muchas veces nos criamos con creencias limitantes de que los milagros no existen, que las cosas buenas no nos pasan a todo el mundo, que no sé, que los árboles no dan dinero, lo que sea. Entonces, muchas veces tenemos creencias de que los milagros nada más suceden a otras personas y no a nosotros. Y aquí te están diciendo, ríndete, que sí te va a comenzar a suceder maíz, milagros, frutas. No, yo estoy emocionada por ti, mi querido Escorpio. Siempre trabaja con la verdad ante todo. Manéjate mucho con la verdad este año 2024, con la belleza de ver las cosas tal y cual como son. Ve un poco más allá, o sea, si tú ves dolor, por ejemplo, ve qué es lo que está detrás de ese dolor. Bien, si ves frustración, enojo, ¿qué hay detrás de esos sentimientos? Y te vas a quedar anonadado con la belleza de las emociones que no han sabido canalizarse y por eso es que están manifestándose de esa manera. Y por último, purificación. Es buen momento, aquí te hablan del 2024, para que puedas comenzar inclusive a meditar, a hacerte desintoxicaciones, o sea, detox, limpia de sangre, de hígado, de lo que tú quieras. Pero trabaja la purificación en este año 2024. Bueno, mi querido Scorpio, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que de verdad te emociones tanto como yo en haberte hecho esta lectura. Si eres nuevo aquí en el canal, por favor te pido que te suscribas, le des like, comente, corazoncito, no te quita nada. Y a mí me ayuda un montón, me ayuda a seguir, me impulsa a seguir ayudando también a otras personitas. Comparte este video con alguien que creas que lo pueda estar necesitando. Y nada, si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y seguir apoyando al canal. Cualquier información abajo en la cajita de descripciones está. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las otras lecturas que voy a estar subiendo aquí al canal. Feliz Navidad y próspero año 2024, mi querido Escorpio. Feliz por ti. Recuerda que yo soy Kalahak, estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Nos vemos en la próxima. Besito, nos vemos. Bye. Va con amor.